Muy buenas noches, apreciados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Por favor, me comentan por aquí por el chat. Denme un minutico mientras abro las aplicaciones y ya damos inicio con esta segunda sesión de webconferencia. ¿Listo? Excelente, Daniela. Muchas gracias. Excelente todo. Okay. Está... Listo. Bueno, muchachos, de manera formal les quiero dar la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de webconferencias, donde vamos a terminar de abordar las temáticas faltantes respecto a la tarea 4, la cual hace referencia a geometría, geometría plana y en el espacio. ¿Listo? Entonces, con el permiso de todos ustedes, voy a proceder a iniciar la grabación de esta webconferencia para que el día de mañana los tutores que tengan asignados pues les compartan las grabaciones y les empiezo a compartir pantalla. ¿Listo? Te voy a cerrar cámara pues de pronto para que no vaya a haber interferencia en la comunicación y haya una mejor fluidez. De igual forma, muchachos, si se dan cuenta, ustedes tienen desactivadas las opciones para encender cámaras y micrófonos. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Todas las preguntas que tengan, todas las inquietudes que vayan surgiendo de esta socialización, por favor, las van comentando a través del chat. En el chat, pues yo voy a estar muy pendiente aquí con el celular, desde el celular. Voy a estar muy pendiente a las apreciaciones de ustedes y también nos estará apoyando la profesora Erika en el despeje de esas inquietudes. ¿Listo? Entonces, si de pronto, por X o por Y motivo, no logro resolver todas las inquietudes, la profe va a activar el micrófono y pues me va a ir indicando. ¿Listo? Entonces voy a proceder a cerrar la cámara y empiezo a compartirles pantalla. Por favor, me confirman si me escuchan bien, si logran ver la imagen. Por aquí por el chat, porfa, antes de iniciar. Listo, muchísimas gracias, Verónica, Julián y Andrea. Muchísimas gracias. Listo. ¿Ya logran ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Listo, profe Erika, muchísimas gracias. Profe, tú tienes la opción para abrir el micrófono, ¿cierto? Profe Erika. Ok. Bueno, como les estaba comentando, en esta segunda sesión de webconferencia vamos a tratar las temáticas pendientes que tuvimos en la primera. Recordemos que en la primera sesión nos estuvo acompañando la profesora Erika Lorena Medina, quien estuvo socializando todas las temáticas pertinentes a las teorías y conceptos de la geometría plana en el espacio. Recuerden que la profesora nos estuvo resolviendo algunos ejercicios con el teorema de Pitágoras, también nos estuvo resolviendo algunos ejercicios sencillos con algunas figuras geométricas como la circunferencia, también resolvió algunos problemitas relacionados con triángulos rectángulos, con triángulos normalitos, también estuvo abordando algún ejercicio de geometría en el espacio. Entonces, aquí básicamente lo que nos vamos a basar, muchachos, es en ejercicios muy parecidos, muy similares a los que están en la guía de actividades, pero aplicando todos esos conceptos que ella nos dio el martes pasado. ¿Listo? Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Iván Hinojosa. Yo soy ingeniero industrial de profesión, soy magíster en sistemas integrados de gestión.
y hago parte de la red de tutores de este curso de Fundamentos de Matemáticas. Bueno, esta es la agenda del día de hoy. En primera instancia, muchachos, vamos a dar unas orientaciones generales respecto a la guía de las actividades y los ejercicios que ustedes deben de desarrollar y presentar a través del informe. En segunda instancia, vamos a hacer el desarrollo de los ejercicios similares a la guía, como les estaba comentando hace un momento. Y por último, de cada uno de esos ejercicios que vamos a desarrollar, vamos a ver su aplicación en el aplicativo de GeoGebra. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, ¿cuáles son los criterios o cuáles son los componentes principales que debe contener el informe? En primera instancia, ustedes deben de desarrollar el ejercicio 1, que hace referencia al teorema de Pitágoras. También deben desarrollar el ejercicio 2, que hace referencia a la geometría plana. Deben desarrollar un ejercicio de geometría del espacio, la aplicación de la geometría y un quinto, por así decirlo, un quinto ejercicio que inmersamente en la guía de actividades y en el anexo de la actividad, pues no está incluido, pero el ejercicio 5 es un video explicativo en el que ustedes deben socializar cualquiera de los ejercicios que hayan desarrollado de la guía, cualquiera, no tiene que ser específicamente el último ejercicio. Yo tengo conocimiento que la clase pasada, bueno, la webconferencia pasada, hubo un error de interpretación. Al parecer hubo un error en la transcripción de la guía. En la guía manifiesta que ustedes deben de desarrollar una infografía y en el anexo, donde están los ejercicios, manifiesta que ustedes deben de desarrollar un video. Entonces aquí les aclaro de una vez para que salgamos de la duda. Sí debemos elaborar un video. Tuvimos una reunión con la directora del curso, entonces nos especificó a todos de que sí, de pronto hubo un pequeño error, pero sí se debe elaborar el video explicativo de cualquiera de los ejercicios que ustedes desarrollaron. El video pues va a tener, por así decirlo, los mismos parámetros que el video que hicimos en la tarea 1. La presentación personal la deben hacer en idioma inglés y una breve explicación que no puede demorar más de 3-4 minutos de cualquiera de los ejercicios que desarrollaron. ¿Listo? Cada estudiante debe seleccionar una letra. Cada letra tiene asignados unos ejercicios. Muchachos, en la medida de lo posible, estas letras no se deben de repetir en un mismo grupo asignado. ¿Por qué? Porque queremos evitar que se dupliquen los ejercicios. Entonces, si ustedes se fijan, cada grupo está conformado por 5 estudiantes y por esa razón tienen 5 letras o 5 opciones para escoger. Entonces, en la medida de lo posible, siempre darse cuenta las letras que ya los compañeros en el foro han escogido muy juiciosamente y usted escoja una letra pues que no se haya repetido con ninguno de los compañeros. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo claro? ¿Me confirman por aquí por el chat? El video explicativo puede demorar entre 3 y 5 minutos, pues realmente es algo corto porque los procedimientos que se hacen con la geometría plana y del espacio son algo cortos, es la aplicación más que todo de las fórmulas. Entonces, puede demorar entre 3 y 4 minutos entre la presentación personal y la socialización del ejercicio. ¿Listo? Importante que en el anexo incluyan el link de acceso al video. Lo pueden subir en YouTube, lo pueden subir en Canva, lo pueden subir en la plataforma que les quede de fácil acceso. Lo importante es que el video tenga visualización pública. No es que el día de mañana cualquiera de los tutores va a ingresar al video y no solicitar acceso, pues nos queda muy complicado, como también se los he comunicado a mis estudiantes, nos queda muy complicado escribirle estudiante por estudiante para que nos dé acceso al video. Entonces, usted verifique antes de subir su informe en el entorno de evaluación, verifique que el video pues abra correctamente. Es lo ideal. ¿Listo? Continuamos. Es un solo ejercicio, sí. Es un solo ejercicio y puede ser cualquiera de los que ustedes resolvieron. Listo, muchachos. Entonces, como les comentaba, ya la parte teórica la vimos con la profesora Erika el día martes. Hoy nos vamos a centrar más que todo en el desarrollo de los ejercicios aplicados. Entonces, empezamos con el primer ejercicio. Es un ejercicio relacionado con el teorema de Pitágoras. Y dice lo siguiente. En un barco de vela, el mástil tiene una altura de 25 metros. Forma un ángulo recto con la base de la vela
y la base de la vela tiene una medida de 8 metros. ¿Qué nos solicita el ejercicio? Calcular la longitud de la vela del barco utilizando el teorema de Pitágoras. Por allá con la profesora Erika el día martes, ella nos estuvo socializando que una de las propiedades que tiene el triángulo rectángulo es que nosotros a través del teorema de Pitágoras podemos calcular, podemos identificar la medida del lado más largo, siendo este lado que está en diagonal el lado más largo de todo triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para encontrar esa medida? Me dice que la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Entonces, ¿tenemos el cateto A? Sí lo tenemos porque tenemos la base. ¿Tenemos el cateto B? Sí lo tenemos porque tenemos la altura de la vela. ¿Qué nos falta? Encontrar la hipotenusa y aplicamos la fórmula. Entonces voy a salirme de por acá. Vamos a mantener por aquí. Me llevo esta gráfica y lo proyectamos aquí en un pequeño tablero. Para que copie. Listo. Por aquí lo tenemos. A ver, ¿qué pasó? Listo. Entonces, vamos a trasladar este pequeño triángulo. Vamos a trasladar este pequeño triángulo y le vamos a hacer un pequeño zoom y lo graficamos por este lado. Algo así. Vamos a hacer esa línea un poquito mejor. ¿Listo? Algo así. Entonces, nos dice que la base de la vela del barco nos mide 8 metros y nos dice que la altura tiene una longitud de 25 metros. Nos solicitan calcular la hipotenusa, que la voy a denotar con una letra C o también la podemos denotar con una letra X, la letra que usted quiera realmente. Cualquier letra que nosotros le coloquemos, pues eso denota una variable. La variable la calculamos a través de fórmulas. Entonces, sea que va a ser igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cuáles son los catetos? Tenemos el cateto A, que lo voy a llamar 8, y tenemos el cateto B, que también lo voy a llamar 25. Entonces va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, más 25 elevado al cuadrado. ¿A qué va a ser igual C? Lo hacemos en la calculadora. Yo por aquí tengo la calculadora. Y hacemos. Ustedes, por favor, apóyenme con su calculadora también, si la tienen disponible. Raíz de 8 elevado al cuadrado más 25 elevado al cuadrado. Eso nos da aproximadamente, muchachos, 26,25, pero 25 ¿qué? Metros. Recuerden que las unidades de medidas están dadas en metros. Entonces esto mide alrededor de 26,25 metros. Ahora, en los ejercicios que ustedes tienen en la guía, muchas veces ya le dan el valor de la hipotenusa. Supongamos que tenemos este triángulo, por otro lado, supongamos que tenemos este triángulo rectángulo y nos están dando el valor de la hipotenusa. Supongamos que la hipotenusa mide 11 metros y nos dan el valor de un cateto. Supongamos que nos dan la base del triángulo, que esta base mide 7 metros. Y nos preguntan el valor del cateto opuesto o el valor de la altura del triángulo. ¿Cómo haríamos nosotros para calcular ese valor? Recordando que C cuadrado, vamos a la fórmula genérica, recordando que C cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Fíjense por acá en la parte superior, miremos la parte superior. Ya tenemos C, que es la hipotenusa, sí la tenemos. Ya tenemos A, que hace parte de la base, también la tenemos. ¿Qué nos falta calcular? En este caso nos falta calcular B. Entonces, ¿cómo despejamos? Pues hacemos un despeje básico. Esta A, que está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Y cómo nos quedaría esa fórmula despejada? B cuadrado es igual a C cuadrado, que lo tengo del otro lado. Y fíjense que esta A cuadrado, que está de este lado sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces sería menos A cuadrado. Y ahí sí podemos aplicar esta fórmula para poder encontrar el valor del cateto. Ya sabemos que al final tenemos que sacarle raíz al valor que nos dé esta resta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hay algunos ejercicios de la guía que están así, que están estructurados así. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La A que está sumando pasa al otro lado a restar. Hasta ahí vamos claros, muchachos. Por favor, me indican por aquí por el chat.
¿En qué te perdiste, Laura Sofía? Bueno, mira, te repito. Este ejercicio estoy haciendo como un ejercicio homólogo. Este triángulo que está viendo por acá en la parte inferior, estoy haciendo una explicación homóloga, algo parecido al ejercicio que acabé de explicar. Lo que les estoy socializando es que en la guía de actividades en el anexo también pueden encontrar un ejercicio en el cual el triángulo ya les tenga calculado o ya les entregue el valor de la hipotenusa y les entregue el valor de un cateto. Y les pregunte el valor del triángulo, de la altura del triángulo, del cateto opuesto al cateto que ya nos están entregando. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el valor de este cateto a través de la fórmula? Entonces, yo les indicaba hace un momento que la fórmula general para encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo como es c cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Ojo, donde A y B pueden ser cualquiera de los dos catetos que tenemos ahí en el triángulo rectángulo. Puede ser este lado o también puede ser este lado, como nosotros lo queramos denotar. Pero en este caso, que es un poquito diferente al ejercicio que yo les proyecté, ya nos están dando el valor de la hipotenusa, ya lo tenemos. Ya nos están dando el valor de cualquiera de esos dos catetos. Entonces nos están solicitando que calculemos el valor del cateto que nos faltan. Supongamos que sea b cuadrado el que nos falta. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el valor de ese cateto? Pues despejando la fórmula. Esta a, que está sumando, pasa al otro lado a restar. Pasa al otro lado a restar. ¿Y cómo nos quedaría? B cuadrado, que va a ser igual a c cuadrado, que lo tenemos de ese lado, y el a que está sumando pasa al otro lado a restar, menos a cuadrado. Ya sabemos que eso al final cuando tengamos todos esos resultados, tenemos que sacar la raíz cuadrada para poder encontrar el valor de b solita. Y listo. Esto es lo que les quería como aclarar, teniendo en cuenta que en la guía hay un ejercicio muy similar a este. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, listo. Entonces, muchachos, adicionalmente a la resolución de este ejercicio, a ustedes les están solicitando que grafiquemos ese triángulo rectángulo en el aplicativo de GeoGebra. Entonces, vámonos para GeoGebra. De una vez. Escribimos en nuestro buscador de Google GeoGebra, así tal cual. GeoGebra. Y entramos en la primera opción, GeoGebra clásico, que es el que nos va a permitir graficar las figuras geométricas en el plano cartesiano. Entonces, cuando abrimos GeoGebra, nos traslada enseguida a un plano cartesiano. Por recomendación, ojo, es una recomendación que les hago. Trabajemos siempre con el lado positivo de los vértices, con el lado positivo de los ejes. Es decir, vamos a trabajar con el primer cuadrante del plano cartesiano. Y vamos a tomar el eje Y y el eje X como los lados de las figuras que nosotros vayamos a graficar, para que el cálculo de las medidas de los segmentos y el cálculo de las medidas de las coordenadas nos quede mucho más fácil. Entonces, suponiendo que yo voy a coger, por ejemplo, el lado X y el lado Y como unos lados de la figura. Fíjense que aquí yo tengo el triángulo rectángulo y este lado Y y este lado X ya yo lo estoy graficando, ya el mismo GeoGebra me lo está graficando allá. Entonces, pues podemos hacer la figura tal cual como nos la está dando el aplicativo, o también la podemos hacer invertida. Al final nos tiene que dar el mismo valor en la hipotenusa. Vamos a ver. ¿Cuánto nos está midiendo la base del triángulo rectángulo? 8 metros. Entonces contamos 8 unidades en X. Fíjense, aquí las voy a contar. 8 unidades en X y coloco un puntico. Ojo, eje X y eje Y. 8 unidades en X y coloco un puntico. ¿Cómo coloco el punto? En el eje X. Entonces, en la parte superior izquierda tenemos una barra de opciones de GeoGebra. Y escogemos la segunda opción que hace referencia al punto. Y colocamos las 8 unidades en X. ¿Listo? Ahí coloqué el punto A, que tiene las coordenadas 8,0. 8 unidades en X, 0 unidades en Y. Recordemos cómo vienen dadas las coordenadas en un plano cartesiano. La voy a hacer por aquí de color negro. ¿Cómo vienen dadas? X, Y. O estas, así vienen dadas las coordenadas en un plano cartesiano. Unidades en X, unidades en Y. ¿Listo? Ahora, vamos a colocar las 25 unidades en el eje Y. ¿Por qué? Porque el triángulo rectángulo va hacia arriba. Entonces vamos a colocar 25 unidades en el eje Y, que es lo que me mide la altura del rectángulo. Entonces vamos a colocarlas por aquí. Ajustamos un poquito la escala. Vamos a ajustar un poquito la escala del plano cartesiano.
Y por aquí fíjense que tenemos las 25 unidades en Y. Por aquí tenemos 25 unidades en Y y colocamos el punto. Entonces nos vamos a la parte superior, colocamos el punto y anotamos el puntico aquí en las 25 unidades en Y. Ahora, ¿qué hacemos, muchachos? Con ese punto que ya yo tengo en X y con este punto que ya tengo en Y. A través de la opción de polígono, nos vamos en la parte superior donde está la barra de opciones. Aquí este que parece un triangulito, espero que lo alcancen a denotar. Escogemos la primera opción que dice polígono y unimos todos esos puntos. Unimos del punto B al punto A, doy clic del punto A hasta el punto 0,0 y luego del punto 0,0 hasta el punto B. Y ahí ya tengo ya mi triángulo rectángulo. Aquí ya yo tengo mi triángulo rectángulo. Ahora, el aplicativo de GeoGebra me dice, fíjese que el cateto A mide 25. Miren lo que aquí lo tenemos. En la parte izquierda, fíjense que el segmento A mide 25. El segmento B nos está midiendo 8 y nos está diciendo que la hipotenusa corresponde al segmento C. ¿Dónde está el segmento C? En la parte izquierda del GeoGebra. Fíjense que lo tenemos por acá de último. Entonces, ese segmento C, que es la hipotenusa, que nos las mandan a calcular, lo vamos a arrastrar hasta la gráfica en el plano cartesiano. Entonces, tomamos el segmento C que está por aquí, por la parte de abajo, y lo arrastramos con clic sostenido. Y aquí ya tenemos el segmento C y el triángulo rectángulo graficado. En estos momentos, ustedes toman un captura de pantalla y ¡pum! Y lo pegan en su trabajo. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Listo, a ver, seguimos. Entonces ya saben, en este punto ya ustedes toman su captura y lo pegan en el informe. Entonces avanzamos. Entonces ya quedamos ok. Tutor, en caso del número como de como 300, ¿cómo así? Que tengas un cateto que valga 300, ok. Ok, en la parte, mira, voy a borrar esta C que acabo de colocar aquí. Fíjate que aquí ya graficamos el triángulo rectángulo en el plano cartesiano. ¿Qué nos dice el mismo rectángulo? Perdón, ¿qué nos dice el mismo triángulo? Que esta altura equivale o corresponde al segmento A. ¿Sí la ves aquí? Mira que aquí te lo está diciendo que esta altura corresponde al segmento A. Que esta base corresponde al segmento B minúscula. Y aquí tenemos los valores para cada uno. En la parte izquierda del GeoGebra, A equivale a 25, B, que es la base de la vela, equivale a 8, y nos están solicitando la hipotenusa. Y fíjate que el mismo triángulo rectángulo nos está diciendo que el segmento de la hipotenusa corresponde a la C minúscula. ¿Dónde tenemos la C minúscula? En la barra de las opciones del GeoGebra. Fíjate que aquí no lo calculo automáticamente. El segmento C equivale a 26,25. Entonces tomamos ese segmento, lo cliqueamos y con clic sostenido lo arrastramos hasta la gráfica. Lo arrastramos hasta la gráfica. Y lo alineamos allá al ladito. Y fíjense que nos dio exactamente el mismo valor de la hipotenusa que tenemos aquí, 26,25. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente la figura del triángulo rectángulo en el aplicativo de GeoGebra. ¿Listo? Muchachos, recomendación principal. Por favor, no se pongan a hacer en estos momentos en las gráficas en GeoGebra porque se va a enredar un poco. ¿Qué les recomiendo? Prestemos atención a la explicación y ya luego con la grabación un poco más detenido, un poco más pausado, ahí sí hacen las gráficas en GeoGebra en su computador. Pero en estos momentos pues no les recomiendo mucho que las haga porque se va a enredar un poco, porque no está atendiendo de pronto lo que yo estoy haciendo aquí en el tablero. ¿Listo? Entonces es una pequeña recomendación que les hago. Listo, continuamos. Vamos a adentrarnos en un ejercicio de la geometría plana. Por allá ustedes en su guía de actividades tienen un ejercicio muy similar a este. Entonces voy a tomar este ejercicio y nos lo llevamos para el tablero. ¿Listo? Nos lo llevamos para acá para el tablero. Y me toca hacer como 10.000 tableros. Voy a seleccionar todo esto. Vamos a ver si me deja.
Déjenme un segundo para ver cómo lo puedo borrar todo automáticamente sin tener que hacerlo de forma manual. Bueno, voy a abrir otro tablerito. Listo. Cerrar. Nueva pizarra. El tamaño. Y nos traemos el archivo para acá. Entonces, listo. Aquí tenemos el ejercicio, muchachos. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Una pizzería empaca 4 pizzas personales de forma circular con radio de 10 centímetros cada una, tal como se muestra en la siguiente ilustración. De acuerdo con la anterior situación, ¿cuál es el área de la caja que contiene las pizzas? ¿Cuál es el perímetro de la caja? Y determine la longitud de cada pizza. Determine la longitud de cada pizza. Representa el diagrama utilizando el aplicativo de GeoGebra. Es decir, que tenemos que calcular matemáticamente el área, perímetro y longitud de este ejercicio y tenemos que corroborar los resultados con GeoGebra. Listo. Entonces, por aquí por el chat, por favor, coméntenme cómo harían ustedes este tipo de ejercicios. ¿Cómo calcularíamos el área de la caja teniendo en cuenta que es un área cuadrada de un cuadrado si solamente nos están dando el dato del radio de cada una de esas pizzas? ¿Cómo lo calcularían ustedes? ¿Qué harían en este caso? Y por aquí voy graficando una circunferencia. Por aquí voy a calcular, voy a graficar otra hash. Se puede. ¿Cómo lo harían? A ver, quiero escuchar. A ver, ¿qué dicen por aquí por el chat? Listo, muchachos. Entonces, fíjense, vamos a acercar un poco más, la cajita. No sé si la logran ver muy bien. Fíjense que nosotros debemos calcular el área de esa cajita, pero ¿a qué es igual el área de una caja? El área de una caja es igual al lado por el lado. El área de un cuadrado, cualquiera que sea, va a ser igual al lado por el lado. Eso sería el lado al cuadrado. Tenemos el lado de esta caja. Pues en este caso no lo tenemos. En este caso no tenemos el lado de esta caja, ninguno de los lados. Pero sí tenemos algo importante, que es el radio de cada una de esas circunferencias. Fíjense que cada lado lo llenan con 2 pizzas. Este lado, el lado de la base de la caja, lo llenan con ¿cuántas pizzas? Con 2 pizzas. El lado superior también lo llena con 2 pizzas. ¿Y qué datos sí tenemos? Tenemos el radio. Y con el radio pues podemos calcular el valor del lado. Entonces, ¿cuántos radios ven en la primera circunferencia? Supongamos en esta parte, vamos a irnos a esta parte, muchachos, en la parte derecha, les estoy colocando las dos circunferencias. Supongamos que estas son las 2 circunferencias de la base. Supongamos que estas son las 2 circunferencias de la base. Hicimos un pequeño zoom. ¿Listo? ¿Cuántos radios vemos aquí? Teniendo en cuenta que estos son los centros de la circunferencia. Escríbanme por aquí por el chat, yo los leo. Recordemos que el radio de cualquier circunferencia es la distancia tomada desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto que esté en la circunferencia. Entonces, por aquí, fíjense, por aquí tenemos un radio, por aquí tenemos de este centro a este extremo tenemos otro radio, ahí tenemos 2 radios, aquí tenemos otro radio adicional y por aquí tenemos otro radio. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos radios tenemos al final? Yo cuento 1, 2, 3 y 4. Y fíjense que esa es la medida de la longitud de la caja. Esa es la medida de la longitud de la caja.
Es decir, que yo puedo decir que el lado de la caja me mide 4 radios. ¿Listo? Me mide 4 veces el radio. Si lo queremos mirar desde el punto de vista diámetro, ¿cuántos diámetros tenemos? Tenemos por aquí un diámetro completo. Recordemos que el diámetro es una línea que atraviesa una circunferencia y pasa por el centro, y por aquí tenemos otro diámetro. Y esto es lo mismo que tener 2 diámetros. Entonces la caja también puedo decir que equivale, el lado de la caja equivale a 2 veces el diámetro. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Me confirman por aquí por el chat? Listo. ¿Tenemos el valor del radio? Sí. El problema nos está diciendo que el valor del radio son 10 centímetros. Entonces calculamos el valor del lado. Lado es igual a 4 veces el radio, pero el radio ya sabemos que son 10 centímetros. Entonces lo multiplicamos y, como nos manifestó el compañero Jorge Orlando, el lado mide 40 centímetros. Ya tengo el valor del lado. ¿Ya puedo calcularle el área? Sí, ya puedo calcular el área. ¿Por qué? Porque el área, dijimos por acá, en la parte superior, que era el lado al cuadrado. ¿A qué va a ser entonces el área? ¿A qué va a ser igual? A 40, que lo vamos a elevar al cuadrado. ¿A qué es igual eso? A 1600 centímetros cúbicos. ¿Listo? Ya sabemos que las unidades de área están dadas pueden ser en unidades de medida, pero al cuadrado, ¿listo? Centímetros al cuadrado, perdón, me equivoqué si dije cúbicos. Listo, centímetros al cuadrado. ¿Ya tenemos el primer puntico? Sí, ya tenemos el inciso A. Nos están preguntando por el perímetro. ¿A qué es igual el perímetro de cualquier cuadrado o de cualquier figura geométrica? ¿Quién me dice por aquí por el chat? El perímetro, recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura geométrica. Entonces, ¿cuántos lados tenemos en el cuadrado? Tenemos 4 lados. Entonces multiplicamos 4 por el lado. ¿A qué va a ser igual esto? A 4, que multiplica al lado. ¿Cuánto mide el lado? 40. Ya sabemos que el lado mide 40. ¿A qué va a ser igual eso? A 160, en este caso, centímetros solitos. ¿Por qué? Porque es una medida básica. ¿Hasta ahí vamos bien? Y por último, nos están solicitando, muchachos, la longitud de cada pinza. Por aquí voy a graficar una pequeña circunferencia. Lo voy a hacer de color negro. Por aquí voy a graficar una pequeña circunferencia. Por allá, si ustedes se dieron cuenta en sus referencias bibliográficas, la superficie de una circunferencia, que va a ser igual a 2 veces pi por el radio. 2 veces pi por el radio. Eso con esta fórmula se determina la longitud de una circunferencia. Ahora, ¿tenemos el valor de pi? Sí, el valor de pi es una constante. ¿Quién me dice cuánto equivale a la constante de pi? Aquí por el chat. 3,1416 dice Orlando. 3,1416 dice Verónica. Excelente. ¿Tenemos el valor del radio? Sí lo tenemos. Entonces podemos encontrar el valor de la longitud de la circunferencia. ¿Qué va a ser igual a esto? A 4 veces a pi, que ya sabemos que es 3,1416, multiplicado por el valor del radio. No nos da el problema. El radio son 10 centímetros. Hacemos las multiplicaciones correspondientes. Vamos a tomar la calculadora. ¿Y cuánto nos da ese resultado? 4 multiplicado por pi, lo estoy haciendo aquí, todo multiplicado por 10. Eso nos da alrededor de 125,66 centímetros. Y listo. Ya encontramos los incisos A, B y C. Tenemos el valor del área, lo tenemos por acá en la parte superior, tenemos el valor del perímetro y tenemos el valor de la longitud. Entonces, ahora nos vamos para GeoGebra para graficar esta cajita de pizzas y corroboramos todos esos resultados a ver cómo nos va. ¿Listo? Listo, entonces voy a actualizar esto. La sesión se está grabando, ¿cierto? Ay, no me voy a decir que no se está grabando. Sí, ya, la asusté.
Listo, muchachos. Entonces nos vamos para aquí para GeoGebra y como les indico, vamos a trabajar únicamente, les una sugerencia, no es una camisa de fuerza, vamos a trabajar exclusivamente con el lado positivo del eje X y del eje Y, es decir, el primer cuadrante. Y ajustamos un poquito la escala. ¿Listo? Ajustamos por aquí un poquito la escala. Entonces, vamos a graficar esta circunferencia. Vamos a graficar esta figura y por aquí yo voy a borrar. La figura que voy a hacer aquí, ojo, la figura que voy a hacer aquí la vamos a trasladar para el aplicativo de GeoGebra. Supongamos que por aquí voy a trazar una línea tangente a esa circunferencia y por acá voy a trasladar una línea tangente a esa circunferencia. ¿Listo? Supongamos que este es el lado X y este es el lado Y. Eje X y eje Y. ¿Listo? Si ya sabemos que tenemos un radio, ojo, si tenemos un radio de 10 centímetros, ¿en qué coordenada del eje X, y eso se lo pregunto, en qué coordenada del eje X y del eje Y tengo que ubicar el centro de la circunferencia que va a estar como por aquí? ¿Cuáles serán esas coordenadas? Si ya sabemos que tenemos un radio igual a 10. ¿Cuáles serán esas coordenadas para X y para Y? Ojo, recordemos que el radio, voy a hacer con colorcito rojo. Recordemos que el radio es la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. ¿Cuánto es la distancia en el eje X de este segmento que acabo de colocar en rojo? De 10 centímetros, ¿cierto? 10 centímetros. ¿Y cuánto será la distancia en Y de altura? La distancia en Y, ¿cuánto será también? De 10 centímetros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será esa coordenada del centro de esa circunferencia? ¿Cuántas unidades hay en X? 10. ¿Cuántas unidades hay en Y? 10. Entonces, esta va a ser la coordenada del centro de la primera circunferencia. Entonces, eso es lo que vamos a colocar aquí en GeoGebra. Entonces, en GeoGebra, nos vamos para aquí, para la primera, para una de las opciones, y miramos la opción de la circunferencia, que es como este circulito perfecto. Y nos vamos para la circunferencia y escogemos la segunda opción, con centro y radio. ¿Por qué con centro y radio? Porque ya tenemos el valor del radio. Ya sabemos que el centro está en el punto 10,10. Entonces, 10 en Y, 10 en X, quedaría más o menos aquí el centro, ¿sí o no? ¿Cuánto es el radio de la circunferencia? 10. Nos lo pregunta el aplicativo de GeoGebra. Y fíjense que aquí automáticamente me graficó la circunferencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Vamos a graficar el circulito que está acá al lado de la primera circunferencia. Supongamos que vamos a graficar este pequeño círculo. Supongamos que vamos a graficar este círculo que estoy encerrando aquí, o que estoy tachando aquí en colorcito azul. Ya quedó feo. Entonces, ¿cuáles serán las coordenadas del centro de la circunferencia que está acá al lado? A ver, en el eje Y, ¿será que aumenta las unidades hacia arriba? Yo creería que no, porque vamos a graficar la que está acá al lado. Me aumentan las unidades en el eje X. Entonces, si estamos aquí en el punto 20, 20,10, fíjense que este puntico que está aquí es el límite de la circunferencia. Para poder graficar hasta el centro de esa circunferencia tenemos que irnos 10 unidades hacia la derecha en el eje X, ¿sí o no? Entonces, en este punto que estoy tachando aquí, que ya lo voy a colocar, este punto, tendremos el otro centro de la circunferencia que está al lado. Y graficamos. Entonces, nos vamos en la parte superior, circunferencia de centro y radio, y en este punto voy a graficar la circunferencia con radio 10. Y fíjense que ahí tengo automáticamente, allá tengo automáticamente la circunferencia de al lado. ¿Hasta ahí vamos bien? Me indican por aquí por el chat. Listo. Entonces, vamos a graficar la circunferencia que está por aquí en la parte superior de la primera circunferencia. ¿Será que me aumento unidades en X? En este caso no me voy a aumentar unidades en X porque estoy graficando hacia arriba. Estoy graficando hacia arriba. Entonces, ¿cuál va a ser ese centro? Si estoy aquí en el vértice o en la parte límite de la circunferencia, en la parte superior, cuento 10 unidades hacia arriba y me quedaría por aquí en el punto 30,10. Entonces, en ese puntico, voy a trazar el puntico del centro y graficamos la circunferencia. Entonces, en la parte superior
escojo centro y radio, ya sabemos que el radio es igual a 10, damos enter y nos grafica enseguida la circunferencia. Y listo, ya tenemos todo. Entonces ya sabemos que en el punto 30,30 graficamos la otra circunferencia. ¿Listo? Para cerrar las 4. Entonces cerramos aquí en el punto D con un radio de 10 y ya tenemos, miren, ya tenemos la caja prácticamente, ya tenemos las fichas dentro de la caja. ¿Qué nos falta graficar? La caja por fuera. Entonces, ¿cómo graficamos esta caja por fuera? ¿Cómo graficamos esta caja por fuera? A través de un polígono, o si lo queremos hacer con segmentos, pero les recomiendo a través de un polígono. Entonces, a través del polígono, escogemos la opción de polígono y empezamos a graficar. Vamos a ajustar un poquito aquí la escala para que nos quede fácil. Por esa razón, yo les recomiendo que siempre trabajemos sobre el eje X y sobre el eje Y. Fíjense que ya el eje X y el eje Y me está dando una guía de cómo trazar ese polígono. Entonces, tomo, por ejemplo, desde aquí, desde el punto 40 en Y, bajo hasta el punto 0,0, sigo hasta por acá en 40 en el eje X, subo por aquí, estoy encerrando la cajita y lo cierro en el punto E. Y ahí ya tenemos prácticamente la caja de las pizzas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me escriben por aquí? Listo, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué hacemos ahora, muchachos? ¿Qué nos piden calcular el ejercicio? En primera instancia, el área de la caja. Entonces, ¿cómo calculamos el área de la caja? Fácil. Entonces, por aquí en la parte inferior izquierda aparece como una opción de entrada. Entonces, en esta opción de entrada, escribimos la palabra área. Y nos vamos en una lista desplegable y cogemos la segunda opción, área del polígono. Nosotros apenas escribimos la palabra área, nos aparece como una lista desplegable para escoger una opción. Y escogemos la opción de polígono. ¿De qué polígono vamos a calcular el área? ¿Qué polígono me está determinando esta cajita? Fijémonos por aquí en el aplicativo de GeoGebra. Fíjense por acá. En la parte superior, por aquí me dice que el C1 equivale a qué polígono. El polígono que se forma con los segmentos E, el polígono que se forma con el segmento F, con el segmento G y con el segmento H. Entonces yo voy a calcular el área del polígono C1. Fíjense que el mismo GeoGebra me lo está diciendo cómo se llama ese polígono. Entonces escribo en ese paréntesis que está en la parte de abajo C minúscula 1. No vaya a escribirse mayúscula. C minúscula 1 y doy enter. Y fíjense que enseguida me calcula el valor del área, que es 1600, que es el valor que tenemos por acá, el valor que nosotros acabamos de calcular. Y lo llevamos para allá. Si le queremos colocar el nombre de área, entonces aquí donde está la A, colocamos área y damos enter. Y listo. Y arrastramos esa medida. Y ya tenemos el área. Vamos a calcular el perímetro. Entonces escribimos la palabra perímetro en la parte inferior izquierda, perímetro, y nos aparece una lista. ¿Perímetro de quién? Del polígono. Recuerden que el cuadrado es un polígono. ¿De qué polígono? Del polígono C1. ¿Por qué? Porque ese es el polígono que me está encerrando esa cajita de pizzas. Lo mismo, C minúscula 1, y le doy enter. Y fíjense que enseguida me calcula el perímetro, que es el valor que tenemos en la parte de por acá, en esta parte. Perímetro igual a 160. Entonces, si no queremos que nos coloque, por ejemplo, si lo trasladamos así, nos lo va a colocar como A. Pero yo no quiero que se llame A, sino que se llame perímetro. Entonces, aquí donde está el valor del perímetro, ¿sí lo ven por acá abajo? Entonces, en esa A, borramos esa A y colocamos perímetro. Y cliqueamos por aquí, por la parte de afuera, y arrastramos ahora sí. Y listo, muchachos. Por último, nos solicita el valor de la longitud de una circunferencia. Entonces, vamos a hacer el valor de la longitud. Entonces, escribimos área de una cónica, en este caso de una cónica. ¿Por qué? Porque las circunferencias, como las esferas, como los conos, como las elipses, hacen parte de las figuras cónicas. Y nos están pidiendo, ya que se quita aquí la opción, nos están pidiendo el área de una cónica. Miremos a ver de todos estos cómo se llaman las cónicas. Fíjense por aquí en la cajita,
que esta circunferencia de la parte inferior, el aplicativo de GeoGebra le da el nombre de C minúscula. Ojo que A es el punto del centro de la circunferencia. A no corresponde a la cónica. La cónica se llama C. Entonces me está pidiendo el cálculo de cualquier longitud de cualquiera de esas circunferencias. Entonces colocamos el valor de C. Aquí donde dice cónica, colocamos C minúscula, que hace referencia a esa circunferencia, y damos Enter. Y colocamos por aquí. Y listo. Y listo, muchachos. ¿Hasta ahí todo claro? Recuerda que esta clase está siendo grabada, esto está siendo monitoreado, esto está siendo controlado. Entonces, para que después la mire con un poquito más de calma cuando está haciendo sus ejercicios. Lo importante es que hoy vaya quedando todo claro. Listo, muchachos. Volvemos a la presentación. Por aquí les traigo una figura, pero yo creo que ya por temas de tiempo no alcanzamos a desarrollar este ejercicio. Pero sí vamos a dar unas apreciaciones. Vamos a trasladar este ejercicio para el tablero y lo hacemos matemáticamente porque mis estudiantes, y yo creo que la mayoría de todos los estudiantes, han preguntado bastante sobre este ejercicio. Entonces vamos a dar unas aclaraciones pertinentes de este punto y ya ustedes lo grafican con todos estos conocimientos, ya lo grafican en GeoGebra. ¿Listo? Entonces vamos a crear una nueva pizarra. Ojalá que... yo creo que me va a graficar la misma. Vamos a ver si no tiene el tablero ya rayado. No, al parecer no. Listo, muchachos. Entonces, ustedes tienen un ejercicio muy parecido por allá en la guía. No recuerdo qué letra. Aquí yo traté de traer algunos ejercicios al azar, pero si hacen este, hacen el resto. Y si hacen el primero de la circunferencia, hacen el resto. Entonces, por eso no hay ningún problema. ¿Qué nos dice el ejercicio? Una piscina en forma de trapecio. La base 1 tiene 20 metros, la base 2 tiene 12 metros y su altura es de 8 metros. Determina el perímetro de la piscina y demuestra sus resultados geográficamente en GeoGebra. Entonces, esto es un trapecio regular donde nos dice que la base 1, pues por lógica, como tiene una mayor medida que la base 2, yo voy a nombrar esta base 1 20 metros. ¿Listo? La base 2 del trapecio, que es la base que está por acá en la parte inferior, mide 12 metros. Y la altura del trapecio nos dan un dato adicional, lo voy a colocar por aquí en colorcito rojo. La altura, adicionalmente, el ejercicio nos dice que mide 8 metros. Esta es la altura. ¿Listo? Nos están pidiendo el perímetro. Recordemos que el perímetro de cualquier figura geométrica es la sumatoria de todos los lados. Entonces aquí va a ser igual el perímetro de este trapecio. Va a ser igual a la sumatoria del lado de la base 1, que sería todo esto, más la sumatoria de la base 2, que sería todo esto de la parte inferior, más estos dos laditos que tenemos en diagonal. Estos dos laditos que tenemos en diagonal. Vamos a colocarle un nombre a eso. Vamos a llamarlo C, porque realmente desconocemos el valor de esos laditos. ¿Listo? Pero ¿qué particularidad tienen esos dos lados? Que ambos miden lo mismo. Ambos miden lo mismo. Más 2 veces C. ¿Por qué 2 veces C? Porque por aquí tenemos una C y por aquí tenemos otra C. Listo. ¿Nos dan las dos bases? Sí, tenemos las dos bases. ¿Nos dan el valor de C? No lo tenemos. Tenemos que calcular el valor de C. Pero es que adicionalmente el ejercicio nos está dando el valor de la altura. Si yo hago un corte, vamos a tratar de hacer un corte por aquí y hago hacia arriba y vamos a tratar de hacer un corte por acá, en este lado, y hago hacia arriba. ¿Será que esos dos segmentos serán iguales a la altura también? Les pregunto, son paralelos a la altura, pero ¿será que esos dos segmentos son iguales a 8 metros? Les pregunto aquí en el chat.
Pues también es como arrastrar este segmento que yo grafiqué aquí de color rojo. Es como trazar este segmento aquí. Esto también va a medir 8 y esto también va a medir 8. Pero señores, curiosamente, ¿qué se me está formando aquí? Indirectamente. Un triángulo rectángulo que está invertido, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí lo están viendo? Unos triángulos rectángulos invertidos. Listo. Tenemos el valor de la altura. Sí, tenemos el valor de la altura del triángulo rectángulo. Tenemos este valor de la base del triángulo rectángulo, este valor que está por acá, no lo tenemos. Vamos a llamar ese valorcito como X. ¿Cómo podríamos encontrar ese valor de X? ¿Qué dicen ustedes aquí en el chat? Y ese valor de X va a corresponder a este mismo valor de X del otro lado del trapecio. Ese valor va a medir siempre X. Porque son lados iguales, lados exactamente iguales. ¿Cómo podríamos encontrar ese valor de X? Teniendo en cuenta la base 1 y la base 2. ¿Qué dicen ustedes por aquí por el chat? ¿Qué pasaría si yo a la base 1, qué pasaría si yo a la base 1, es correcto, Elisa, qué pasaría si a la base 1 yo le quito la base 2? Pues todo esto se me está yendo. Supongamos que todo esto ya se lo estoy quitando a la base 2, a la base 1, perdón. Todo esto se me está yendo. Y al final, ¿qué me queda? X y X, las dos medidas. Y esas dos medidas pues van a salir de la base 1. Entonces a la base 1 le voy a restar la base 2. Ya que va a ser igual eso, a 20 menos 12. Y eso que es igual a 8. Pero 8, ojo, 8 está distribuido entre estos dos lados. 8 está distribuido entre x1 y entre x2. Entonces, para poder calcular el valor solito de x, lo dividimos entre 2. Y eso es igual a 4. Entonces, x es igual a 4. Entonces, yo voy a graficar por aquí mi triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo lo voy a hacer un zoom por acá. ¿Cuál es ese zoom? Que la altura me mide 8, que la base me mide 4 y ya tengo todos los parámetros para encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿qué es igual al valor de la hipotenusa? C, ¿a qué va a ser igual? A la raíz de 4 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual exactamente a, ya les digo, 8,94. ¿Por qué lo dividimos entre 2? Porque fíjate que nosotros cuando le quitamos a la base 1 se le resta la base 2, nos quedan dos extremos en la parte superior, nos quedan dos extremos del trapecio. Nos queda por aquí x1 y x2. ¿Qué particularidad tienen esas dos longitudes? Que son totalmente iguales. Es decir, que 8 está dividido entre x1 y x2. Por esa razón lo dividimos entre 2. ¿Listo, Laura? Listo. Entonces eso es igual a 8,94. Entonces ya tenemos todos los datos para poder hallar el perímetro. Sí tenemos todos los datos. Entonces, ¿qué va a ser igual el perímetro del trapecio? Va a ser igual a la base 1, que ya la tenemos, que son 20, más la base 2, que ya la tenemos, que son 12, más 2 veces C. Pero ya sabemos que C equivale a 8,94 y lo multiplicamos. Esto es un paréntesis, no es un 1, es un paréntesis. Tienes que leerlo como feo. Vamos a volverlo a hacer. 8,94. Y eso en la calculadora nos está dando aproximadamente 49,88 metros. Ya sabemos que el perímetro viene dado en unidades de medida solitas. ¿Listo? Y listo, muchachos. Ese resultado, ustedes lo corroboran por allá con la gráfica en GeoGebra. Ahora, por temas de tiempo, pues no alcanzamos. Realmente no alcanzamos. Entonces, quiero avanzar con geometría del espacio porque me han preguntado bastante por geometría del espacio. Entonces, aquí les quise traer una socialización de unas teorías, unos conceptos, para que los tengan en cuenta. Esto está siendo grabado, después pueden anotar esos conceptos. Que la geometría del espacio está compuesta por algunas figuras en una tercera dimensión, por así decirlo, las cuales comprenden la pirámide, los conos, el cilindro, el cubo, el paralelepípedo rectangular, la esfera, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo aquello que tenga volumen hace parte de la geometría del espacio. Y aquí les traje un ejercicio. Entonces este ejercicio lo vamos a trasladar enseguida para el tablero, ¿listo? Y nos trajemos también la fórmula. Entonces le damos atrás, cerramos y le damos a crear nuevamente el tablerito. Vamos a trasladar el ejercicio para acá. Está como grande. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y nos traemos la fórmula. Esa fórmula nos sirve mucho. Entonces, muchachos, recomendación. Si ustedes les solicitan, si ustedes les están solicitando el volumen, le están solicitando la superficie de algunas figuras del espacio y no conocen muy bien la fórmula, pues las pueden consultar en las fuentes bibliográficas o las pueden consultar también en internet sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, realmente, estos tipos de ejercicios de geometría básicamente es aplicar la fórmula. No es más nada. Es aplicar la fórmula y tener claridad sobre las variables que yo debo reemplazar. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? La gran pirámide de Giza tiene una base cuadrada, importante eso, tiene una base cuadrada de 210 metros de lado y una altura de 110 metros. Si se considera que es una pirámide perfecta, es decir, con base perfecta y altura perfecta, determina su volumen aproximado. Una vez realice este procedimiento, pues lo debemos graficar en GeoGebra. Entonces, ¿qué nos dice? ¿A qué es igual la fórmula del volumen de una pirámide con base cuadrada? Es igual al área de la base, ojo, AB es el área de la base, multiplicada por la altura, y todo eso sobre 3. ¿Tenemos el área de la base? No, no la tenemos. No nos la está dando el ejercicio. Pero nos está dando un dato para poder calcularla. ¿Tenemos la altura? Sí, la tenemos. Entonces calculemos el área de la base. El área de la base ya sabemos que es un cuadrado perfecto. La base de esa pirámide es un cuadrado perfecto. Aquí es igual el área de un cuadrado, al lado por el lado. Aquí es igual el lado del cuadrado. Ya sabemos que este lado mide, nos lo está dando el ejercicio, mide 210 metros. Entonces, 210 metros lo multiplicamos por 210 metros, que será lo mismo que tener 210 metros al cuadrado. Y aquí es igual eso, vamos a hacerlo por aquí en la calculadora. A 44.100 metros. ¿Pero metros qué? Cuadrados. ¿Listo? Entonces ya tenemos todos los datos para poder calcular el volumen de esa pirámide. Ya tenemos el área de la base y ya tenemos la altura. Entonces aquí es igual el volumen. Al área de la base que la acabamos de calcular, 44.100, multiplicado por la altura que nos las da el ejercicio, que son 110 metros, y todo eso sobre 3. Vamos a ver cómo nos queda esto. Esto nos da, ya les informo. Vayan también haciendo en la calculadora, por favor. Esto nos da 1.617.000 cerraditos. Pero en este caso, las medidas, ojo con las medidas, metros cúbicos. Ya sabemos que las medidas dadas en volumen son a través de unidades cúbicas. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya hicimos el ejercicio matemáticamente. Ya hicimos los procedimientos matemáticos, ahora los vamos a hacer en GeoGebra. ¿Listo? Y corroboramos el resultado. Entonces, ya tenemos esto por aquí. Entonces, vamos a darle a actualizar a GeoGebra para que nos haga un nuevo plano cartesiano. Listo. Bueno, esto está dado en unas medidas bastante grandes, 210. Entonces, vamos a ir ajustando la escala. ¿Listo? Vamos a ajustar la escala. Entonces, en la parte inferior derecha aparecen como unas lupitas en GeoGebra. Entonces, le vamos a dar en la lupita que nos dice alejar. ¿Listo? Nos vamos alejando hasta tener una escala más o menos de 200. Más o menos así. Y vamos a trabajar con el plano positivo de los ejes.
Listo. De una vez vamos a colocar entonces el plano en 3D. Vamos a colocarlo de una vez. Entonces, como esto es una figura tridimensional, que la tenemos que hacer en un plano 3D porque tiene volumen, maneja 3 dimensiones, ¿cómo colocamos el GeoGebra que está en 2D? ¿Cómo lo colocamos en 3D? Entonces, en la parte superior derecha encontramos una pequeña barra de opciones que se llama barra de estilo, que tiene 3 líneas y con unas figuras geométricas, un circulito y un triángulo. Le damos clic y luego le vamos a dar clic en los 3 botoncitos, en los 3 punticos. Y cuando le damos clic en los 3 punticos, le vamos a dar clic en vista gráfica 3D. Y listo. Ya por aquí, por un lado, tenemos el plano cartesiano en 2D y por aquí, por el otro lado, tenemos el plano cartesiano en 3D. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Ya saben cómo activarlo? ¿Me confirman por aquí, por el chat, por favor? Ya saben cómo activar el plano en 3D. Listo. Entonces vamos a ajustar también la escala, del plano en 3D. Pero antes vamos a graficar primero, muchachos, la base de la pirámide en el plano en 2D, en este plano de la parte izquierda. Vamos a graficar la base de la pirámide. Ojo, la base recordemos que es un cuadrado que mide de lado 210. Entonces, supongamos que esta es la base voy a hacer un poquito más grande, voy a dibujar un cuadrado y después lo pasamos al GeoGebra. Supongamos que eso es un cuadrado perfecto. Y voy a trazar un eje paralelo, lo voy a trazar de negro, un eje paralelo a este lado. Y voy a graficar otro eje paralelo a este lado. Esos dos ejes paralelos los voy a llamar X y Y. Este es el eje Y y este es el eje X. Es decir, vamos a graficar esa base sobre el eje X y sobre el eje Y. Listo. Este puntico que voy a colocar aquí de color azul, ¿qué coordenadas tendría? Para nosotros poderlos colocar el punto allá y luego lo unimos a través de un polígono. ¿Qué coordenadas tendría ese puntico? No, muchachos, recuerden que la asistencia no se registra. En las webconferencias no tenemos asistencias. En las webconferencias la asistencia se registra automáticamente en Teams. ¿Listo? Esto no es CIPAS. Entonces, este puntico serían 200 unidades en X. Tendríamos 200 unidades en X y ¿cuántas unidades en Y? 0. Este punto que voy a colocar es sobre el eje Y. Sí, Jacqueline. La asistencia se registra automáticamente aquí en el Teams. No hay que registrar asistencia en el campus, porque esto es una webconferencia. Este puntico que voy a colocar sobre el eje Y, ¿cuántas unidades en Y hay? ¿Cuál será esa coordenada? ¿Cuántas unidades hay aquí? Si tenemos que esta medida mide 210. Sería 0 unidades en X, 210 unidades en Y. Esa sería la coordenada de este puntico. Y este punto, que será como la intersección de esas dos líneas, sería 210, 210. ¿Listo? Esas son las coordenadas de los puntos que vamos a colocar en GeoGebra para poder graficar la base de la pirámide. ¿Listo? Entonces, damos clic en el plano en 2D. Estamos trabajando sobre este plano en 2D. Y colocamos las coordenadas en la parte superior izquierda. Escribimos paréntesis, el punto 0,0, que ya lo sabemos. Damos Enter, ya nos está colocando aquí el punto 0,0. El punto 0,210. 0,210, damos Enter, el punto 210,0, entre paréntesis, no se les olvide el paréntesis, a mí se me está olvidando, y el punto 210,210. Señores, estos 4 punticos me están representando la base de la pirámide y son los puntos que acabamos de identificar aquí. ¿Listo? ¿Cómo los unimos? A través de un polígono. Entonces nos vamos a la parte superior, escogemos aquí la opción del triángulo y unimos todos esos puntos. Entonces, del punto B hasta el punto D, cliqueamos, punto H. Cliqueamos, punto D, ay, ¿qué pasó? Punto D hasta el punto C, cliqueamos
punto C hasta el punto A y cerramos la base de la pirámide. Esta es la base de la pirámide. Y fíjense que aquí automáticamente en el plano en 3D, lo voy a alejar un poquito, voy a ajustar la escala para que vean cómo va quedando. Miren cómo quedó enseguida graficada. Todo lo que yo hago aquí en el plano 2D, lo grafico automáticamente en el plano 3D. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces, vamos a cliquear, muchachos. Nos vamos ahora para el plano en 3D para poderle dar altura a esa pirámide. Cliqueamos el plano en 3D. Y en la parte superior, fíjense que se nos cambiaron todas las opciones. Se nos cambian automáticamente para figuras en 3D, en tercera dimensión. Figuras con volumen. Entonces, por aquí tenemos una opción muy parecida a una pirámide. Fíjense que la tenemos aquí, un triangulito que parece una pirámide. Damos clic aquí y nos vamos para la tercera opción, extrude a pirámide. ¿Por qué? Porque esta opción nos va a permitir darle altura a la pirámide. Entonces seleccionamos esta opción, extrude a pirámide y cliqueamos cualquier punto de la pirámide, de ese cuadrado, de esa base, lo cliqueamos y nos va a preguntar la altura. ¿De cuánto era la altura? No recuerdo. De 110. Entonces colocamos una altura de 110 metros. Y ahí tenemos nuestra pirámide. Chévere, ¿no? Ya tenemos nuestra pirámide. Fíjense que el volumen se me está calculando automáticamente en aplicativo de GeoGebra. En la parte inferior izquierda, fíjense que F me está representando el volumen. ¿Cuánto nos dio el volumen? 1.617.000. Y aquí está 1.617.000. Pero yo no quiero que se llame F. Entonces a F lo voy a cambiar el nombre por volumen. Doy clic y arrastro. Voy a arrastrar el volumen hacia allá. No sé por dónde me lo habrá colocado. Ya por aquí lo está colocando. Y lo coloco bien bonito, lo organizo. Entonces, muchachos, en este momento ustedes toman un captura de pantalla y lo pegan en su trabajo. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Me confirman por aquí por el chat? Listo, muchísimas gracias por confirmar. Listo, vamos a hacer otro ejercicio, pero yo creo que ya por el tiempo ya vamos. ¿Tienen alguna pregunta con las esferas? Les pregunto, ¿tienen alguna inquietud con las esferas, con graficar esferas en GeoGebra? Todo claro. Yo creo que eso cacharreando ahí le vamos haciendo, ¿no? Hay que cacharrear también. Entonces yo creo que este ejercicio lo vamos a omitir. Es mucho más complicado graficar pirámides que graficar esferas. Entonces, ya después en las CIPAS, ya con sus tutores, aclaran las dudas pertinentes que tengan con las figuras que ustedes les correspondieron por allá en la guía de actividades. ¿Listo? Recordemos que las webconferencias pues, son unas orientaciones generales. Ya el despeje de las dudas específicas, tenemos otro tipo de espacios como las CIPAS, como las sesiones de echar el lápiz a las matemáticas, que son encuentros muy personalizados con cada tutor. Entonces podemos omitir. Y por aquí les traigo un ejercicio aplicado. Por aquí les traigo un ejercicio aplicado, que es muy parecido al ejercicio que ustedes tienen por allá en su guía de actividades. Resolvemos este ejercicio y finalizamos con la web del día de hoy. ¿Listo? A ver, vamos a traer el ejercicio para acá. Vamos a rodarlo un poquito por acá. Y listo. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Un tanque de agua tiene forma cilíndrica. Si su diámetro es de 10 metros y su altura es de 15 metros, ¿cuántos litros de agua puede almacenar? Una vez realice el procedimiento, pues lo debemos graficar en GeoGebra. Entonces, básicamente, muchachos, nos están preguntando el volumen de este cilindro. Y aquí es igual el volumen de un cilindro. Es igual la formulita a pi multiplicado por el radio al cuadrado y multiplicado por la altura del cilindro. ¿Tenemos pi? Sí, recordemos que pi es una constante.
¿Tenemos el radio? No, no tenemos el radio, pero tenemos el diámetro. Y con el diámetro podemos sacar el radio. ¿Tenemos la altura del cilindro? También la tenemos. Entonces, vamos a ver, en primera instancia, cómo sacar el radio. Entonces, recordemos que el radio, o el diámetro más bien, el diámetro de una circunferencia es 2 veces el radio. El diámetro son 2 veces el radio. Profe, pero nos gustaría tener la presentación para verificar conceptos, tanto. Sí, claro, con mucho gusto se les comparte la grabación, perdón, la presentación. Esta presentación ustedes también la pueden encontrar en el Pladet, ¿listo? Entonces mañana, en horas de la mañana más o menos, yo les comparto el link del Pladet para que verifiquen la presentación, ¿listo? La presentación de la primera web conferencia y la presentación de la segunda web conferencia. Listo. Entonces, ¿a qué va a ser? Entonces, ay, pero no me están. Listo. Bueno, de aquí podemos despejar el radio, que es la variable que tenemos que encontrar. El radio que va a ser igual al diámetro dividido entre 2. ¿Tenemos el valor del diámetro? Sí. Equivale a 10 metros sobre 2. Eso es igual a 5. En este caso son 5 metros. Ese es el valor del radio del cilindro. Es el valor que tenemos de aquí, desde el centro hasta el lateral del cilindro. Toda esta medida mide 5. ¿Ya podemos calcular el volumen del cilindro? Claro que sí. Entonces el volumen del cilindro va a ser igual a pi, que ya conocemos el valor de pi, multiplicado por el radio elevado al cuadrado, es decir, por 5 elevado al cuadrado, multiplicado por la altura. Pero vamos a colocar de una vez el valor de la altura. ¿Cuánto es el valor de la altura? 15 metros. Eso nos da aproximadamente, una calculadora, 1767, 1767,15 metros cúbicos. ¿Listo? 1767,15 metros cúbicos. Listo, muchachos. Ya el ejercicio matemáticamente lo acabamos de resolver. Entonces nos vamos para GeoGebra a graficar el cilindro. Actualizamos la página de GeoGebra y de una vez lo vamos a colocar en plano 3D. Entonces ya sabemos la rutica plano 3D y ajustamos un poquito la escala, lo colocamos un poquito más lejos. Vamos a acercarlo un poquito. Listo, ahí, hasta aquí. Ahí, escala de 5 en 5. Entonces, ¿cómo graficamos? Ojo, ¿cómo graficamos un cilindro en GeoGebra? Nos vamos para la opción donde graficamos la pirámide y nos vamos a la opción del cilindro. ¿Qué nos pregunta para el cilindro? 2 puntos y el radio. Ojo, miren lo que en la parte inferior nos dice que debemos colocar 2 puntos y el radio. ¿Cuáles son esos 2 puntos? La base y la altura del cilindro. Ojo, la base y la altura del cilindro. Después el aplicativo automáticamente nos pregunta el radio. Entonces colocamos la base. Vamos a suponer que la base es en el punto 0,0 del plano en 3D. Lo coloco aquí. Y la altura en 15. Recordemos que la altura son 15 metros. ¿Y de cuánto es el radio? De 5. Y listo. Ya aquí tenemos nuestro cilindro. Ajustamos un poquito. Y fíjense que en el plano en 2D me calcula la base y la cara superior y la cara inferior del cilindro, que sería una circunferencia. Así se ve el cilindro desde un plano 2D. Y así se ve un cilindro desde un plano en 3D. En estos momentos, no, eso no, perdón. Vamos a calcular esto nuevamente. Pi por 5 al cuadrado por 15. Eso nos da, muchachos, aquí no es 1700, no es 1700, es 1178. 1178,1 aproximadamente metros cúbicos. Al parecer, creo que metí un dedito mal en la calculadora. Y listo, fíjense que aquí automáticamente GeoGebra nos calcula el valor del volumen. Aquí donde dice A, cilindro,
1178, pero yo no quiero que ese volumen se llame A, sino volumen. Entonces, damos clic, borramos la variable A y lo llamamos volumen. Cliqueamos por aquí afuera y arrastramos. Arrastramos por aquí el valor del volumen. Fíjense que por aquí no los colocó y los colocamos aquí en el plano en 3D. Déjenme colocarlo por aquí. Ay, ¿qué pasó? Lo colocamos por aquí en el plano en 3D. ¿Dónde está el volumen? Ya. Y listo, muchachos. En este momento, ustedes con base en esta figura, toman un captura de pantalla y eso es lo que van a pegar en su aplicativo, en su informe. ¿Listo? Para el ejercicio 4. Y listo, muchachos. Esa era la presentación básicamente del día de hoy. Quisimos realmente hacer una presentación bastante práctica, que ustedes se sientan bien acompañados para el desarrollo de estos ejercicios en GeoGebra y que realmente las dudas que queden, las pequeñas dudas que queden, pues sean atendidas en los encuentros personales con sus tutores. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo le fue con la sesión del día de hoy? ¿Entendieron? ¿Quedaron dudas? ¿Cómo le fue? Coméntenos por aquí por el chat. Ya aclaramos muchas dudas, ¿cierto? Bueno, esa es la idea de la webconferencia, ¿no? Dar unas orientaciones generales y de ahí ustedes van a sus encuentros personalizados, por así decirlo, con sus tutores y ahí despejan ya las dudas específicas. Pero lo importante es que sepan manejar el GeoGebra. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, muchísimas gracias por la atención, por participar en las actividades de la red del curso. Recuerden, mi nombre es Jorge Iván Hinojosa, estoy acompañado de la profesora Erika Medina. La profe nos estuvo acompañando aquí en el chat y nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen una feliz noche, que descansen. Hasta luego.